López y en la clase de hoy vamos a estar viendo el mejor patrón de reversión, el mejor patrón de velas con el que yo opero y con el que consigo mis resultados. Así que muy atentos a la clase de hoy, que la clase de hoy va a ser clave y creo que les va a poder dar una muy buena idea y les va a poder dar una muy buena base para poder operar como un profesional las opciones binarias. Primero que nada, quiero dejar en claro que no solamente debes guiarte por esto, por los patrones de reversión que vamos a ver hoy. ¿A qué es lo que me refiero? Bueno, yo aquí te voy a estar enseñando mi secreto en cuanto a los patrones de reversión para poder operar, pero tú no puedes simplemente ver el patrón que se formó, el que te voy a estar enseñando hoy, y decir, bueno, hay una estrella de la mañana, se formó el patrón, voy a operar hacia el alza, voy a operar hacia la baja, voy a operar de tal modo. No puedes solamente guiarte por esto, sino que el patrón de velas, los patrones de velas en general, digo yo que tienen que usarse solamente para las confirmaciones. ¿Qué quiere decir esto de las confirmaciones? Que debes hacer tu propio análisis basándote en otras cosas, por ejemplo el Fibonacci, por ejemplo canales de tendencia, soportes y resistencias dinámicos, zonas de resistencia, un montón de tipos de análisis que puedes hacer, figuras chartistas, patrones armónicos, lo que sea. Pero tú debes hacer ese análisis y cuando ese análisis te indique, bueno, quizás el precio vaya hacia el alza, ahí debe ser que tú debes tratar de visualizar un patrón de velas, como por ejemplo el que te voy a enseñar yo, para confirmar tu análisis precedente. ¿Entiendes lo que digo? Es como que el patrón de reversión es un plus que le debes sumar. Siempre debes sumarle este plus, pero es, como digo, un plus y nada más. No debes tomarlo en cuenta como el análisis principal. ¿Puedes? Sí puedes, pero vas a tener mejores resultados si aplicas otro tipo de análisis y ese tipo de análisis los confirmas con el patrón de velas. Te puedo asegurar que vas a tener unos resultados sorprendentes como los tengo yo en este momento. Así que bueno, si te está gustando el video, dale like, no olvides suscribirte y atento al canal de Telegram para seguir recibiendo notificaciones sobre estos videos y beneficios especiales. El día de hoy vamos a ver estos 4 tipos de patrones que en realidad se diferencian por muy poco. Básicamente es el mismo. Tienen distintos nombres. Aquí los vemos en su modalidad de reversión de tendencia bajista hacia alcista. Pero también vamos a explicar al revés. Es decir, de tendencia alcista y reversión hacia bajista, que tienen distintos nombres. O sea, vamos a ver 8. Pero en realidad es uno solo, o digamos que es 2 o uno solo en la modalidad de bajista a alcista o de alcista a bajista. ¿En qué se diferencia? Vamos a tomar como principal de análisis este que se llama estrella de la mañana. Este va a ser nuestro centro de la clase de hoy, la estrella de la mañana. Luego, el martillo simplemente se va a diferenciar de la estrella de la mañana porque va a tener una mecha debajo. Simplemente va a tener una mecha. La estrella de la mañana no tiene mecha. Esta vela de acá no tiene mecha. Se va a diferenciar del martillo simplemente porque el martillo tiene mecha. El martillo invertido tiene una mecha, pero no forma una figura de martillo, sino una figura de martillo invertido. Y la estrella de la mañana doji es una estrella de la mañana, pero que simplemente forma un doji. Lo que voy a explicar sirve para la estrella de la mañana y para todos los demás, pero vamos a ir viendo con estos 3 que están al último ciertas particularidades que hay que tener en cuenta. Ciertas particularidades. Lo mismo vale decir para lo que sería estos otros. El principal va a ser la estrella del atardecer, que se diferencia del hombre colgado, porque el hombre colgado tiene una mecha hacia abajo, de la estrella fugaz porque tiene una mecha hacia arriba, y de la estrella del atardecer doji porque esta vela de aquí del medio es un doji. Ok,
Bueno, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de patrones de reversión. Hoy vamos a ver patrones de reversión. ¿Qué quiere decir esto? Patrones de reversión, que el punto que vamos a tomar en donde se hacen estas figuras, donde se forman en el gráfico estas figuras, es un punto clave donde el precio pasa de tener una tendencia a tener otra tendencia. ¿Qué tendencia debe tener en la estrella de la mañana, que va a ser nuestro punto de análisis primero? Bueno, va a tener una tendencia bajista, es decir, que en el momento que se forma este gráfico, este patrón de estrella de la mañana, el precio tiene que venir de arriba hacia abajo. Tienen que venir velas que hagan llegar al precio a este punto de acá con velas bajistas, es decir, formando una tendencia bajista, que hagan llegar el precio a este punto. No vale si la tendencia es alcista, es decir, si para llegar a este punto de aquí el precio hubiese venido de abajo hacia arriba hasta llegar aquí, bueno, no vale. Lo mismo para todas las otras, si el precio viene así, no vale. Si el precio viene así, no vale. Sino que el precio debe llegar hasta este punto con una tendencia bajista. Hasta este punto con una tendencia bajista. En los otros patrones que vemos acá, al revés. Estos patrones son de reversión de alcista hacia bajista, o sea que el precio que debe llegar hasta este punto debe venir de una tendencia alcista y llegar a este punto así. Si por el contrario llegara a este punto, si llegara a este punto en una tendencia bajista, el patrón no vale. Ok, no vale. Eso lo deben tener muy claro. Muy claro. Es clave para poder comprender esto. No quiere decir que la tendencia alcista haya sido, o la tendencia bajista haya sido tan marcada. ¿A qué me refiero con esto? Es posible que el precio, y obviamente el precio seguramente haya estado en este caso por debajo de este punto. Pero lo que estamos hablando es del mediano alcance. ¿Por qué? Porque en algún momento del precio seguramente estuvo por acá. Pero lo que hablamos en este momento es que inmediatamente anterior a que se forme el patrón, el precio no tiene que haber estado por debajo del patrón, sino que venía el precio, venía para acá, llegó y se formó acá el patrón que vamos a analizar. Sé que estoy siendo repetitivo, quizás les aburre, pero necesito tratar de explicarlo bien para que la mayoría lo entienda y no se equivoquen. Si el precio hubiese estado en este tipo de patrones por abajo y llega acá y se forma un tipo de estos patrones, no vale. Si el precio, miren, si el precio hubiese venido por abajo y se formaba acá este tipo de patrón, no vale. Si este tipo de patrón se formaba acá y el precio estaba por debajo, no vale. Para que valga el tipo de patrón, perdón por ser tan repetitivo, pero hay algunos que todavía no entienden. Si el precio viene por arriba, porque es una tendencia alcista, viene por arriba el precio, y aquí se forma el patrón, ahora sí vale. Bien, ya he explicado todo lo básico, vamos a comenzar con el análisis particularizado. ¿Qué es lo que nos muestra la figura de la estrella de la mañana? Bueno, nos muestra que el precio ha llegado a un punto del mercado
en donde parece que hay compradores, es decir, parece que hay gente que quiere comprar ese activo, por ejemplo el Bitcoin. El Bitcoin ha estado bajando porque viene de una tendencia bajista, si no, no funciona el patrón, y ha llegado a un punto en el precio en donde parece que hay compradores. Ha llegado a un punto en el precio en donde parece que hay compradores. ¿Por qué sé que parece que hay compradores? Y bueno, porque simplemente venía de una tendencia bajista y apareció una vela, que es la vela de aquí, que fue una vela alcista. Entonces nos muestra que hay compradores. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta vela del centro que estamos viendo aquí? Y vale para esta, y vale para esta, y vale para esta. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es si en su formación, es decir, cuando se forma la vela, supera la mitad de la vela anterior. ¿Qué es esto de que supera la mitad de la vela anterior? Bueno, simplemente en su gráfico de IQ Option, tracen una línea a la mitad de la vela anterior. Miren, así. ¿Cuál es la mitad de esta vela? Ese punto. ¿Cuál es la mitad de esa vela? Ese punto. ¿Cuál es la mitad de esa vela? Ahí. Ahí. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la mitad de una vela, no cuenten las mechas, no cuenten las mechas. La mitad de una vela es una zona de soporte o una zona de resistencia. En este caso, una zona de resistencia, porque el precio está por debajo. Si estuviésemos analizando otro tipo de gráficos de la otra página de Paint, sería un soporte, pero en este caso es una resistencia porque el precio está debajo de la línea esta. Esto es un dato clave que quizá muchos de los que están viendo el video no lo sabían. La mitad de una vela es una línea de soporte y resistencia. O sea que debemos hacer esto de identificar la mitad de una línea para ver si la vela que se nos está formando aquí rompe una resistencia. Es decir, si esta vela que está formando acá rompe este nivel, si esta vela rompe este nivel, si esta vela rompe este nivel. ¿Y por qué queremos ver si la vela rompe ese nivel, que en este caso es una resistencia? Y porque la teoría básica de soportes y resistencias dice que si un soporte es roto, probablemente el precio siga bajando. Y si una resistencia es rota, probablemente el precio siga subiendo. Entonces necesitamos ver si la vela del medio que estamos analizando ahora rompe la mitad de la vela anterior. Es decir, ha roto un nivel de resistencia y tiene intención de seguir subiendo. Entonces nosotros vamos a operar al alza. Si se fijan, en este caso, no, en ninguno de los cuatro que he dibujado, obviamente los dibujé a propósito, ninguna de las velas del medio ha roto ese nivel de soporte, de resistencia, perdón, en este caso. ¿Ven? A propósito lo dibujé así. No se cuenta la mecha, ya lo dije. Por ejemplo, esta rompió un poco ese nivel, pero no se cuenta. Diríamos que rompió este nivel, pero este no, porque no se cuenta. Esta tampoco rompió el nivel del medio y esta tampoco. Lo dibujé a propósito para poder explicar en el video el patrón completo. Si no entienden esto ahora, no importa, porque ya lo van a entender al finalizar el video. Es más, al finalizar el video pueden retroceder a esta parte y lo van a entender mejor. Pero lo tengo que explicar ya. Necesito explicar el patrón completo, por eso no dibujé la vela del medio rompiendo ese nivel de resistencia que forma la vela anterior. Pero si la vela del medio hubiese roto el nivel de resistencia que propone la mitad de la vela anterior, podríamos anticiparnos al patrón completo, que voy a explicar más adelante, y operar anticipadamente, es decir, operar sin saber lo que estaría pasando acá.
Es decir, sin tener esta información. Como si esto no existiera. Bueno, debería ser blanco el círculo. Hubiese sido mejor que fuera blanco. Ahí está, miren. Si la vela del medio hubiese roto el nivel amarillo que está dibujado acá, podríamos operar ahí en el momento hacia el alza. Podríamos operar al momento hacia el alza. Porque sabemos que rompió esa vela una resistencia y que el precio quiere ir hacia arriba. Podríamos haber operado ahora. Como dije recién, no dibujé las velas del medio rompiendo eso porque necesito explicar el patrón completo. Pero una vez que ya sepan el patrón completo, vuelvan a esta parte del video y recuerden lo que estoy diciendo ahora. Si no se formara aún el patrón completo porque todavía no lo conocemos, porque el gráfico está en blanco como lo ven ahora en pantalla, podríamos operar así, viendo esto en nuestro gráfico de IQ Option, siempre y cuando con la condición de que la vela esta verde que estamos viendo ahora en pantalla haya roto el nivel de resistencia que suponía la vela anterior, mejor dicho, la mitad de la vela anterior. Ok, si no entendieron esto, sigan viendo el video y cuando terminen vuelvan hacia acá y ahí lo van a entender mejor, se los aseguro. Ok, hecha esa aclaración, vamos a terminar de explicar el patrón completo. El patrón completo se conforma por la aparición luego de la vela que vemos acá en el medio, otra vela, que también es alcista, lo que nos confirma que hay tendencia de compradores, que hacen subir el precio. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, lo vamos a saber haciendo lo mismo. Vamos a saber que hay tendencia de compradores trazando una línea de resistencia a mitad de la vela roja. Es lo mismo. Solamente que ahora estamos viendo el patrón completo, el que ustedes deben ver, y no una anticipación al patrón completo como expliqué recién en el paréntesis que hicimos. Entonces, ¿cuándo yo voy a poder confirmar que hay un patrón de reversión? Es decir, que viene una tendencia bajista en todos estos casos y que aparecen compradores que quieren transformar esa tendencia bajista en una tendencia alcista. Cuando esta tercera vela, es decir, esta vela verde más grande que la del medio, supera ese nivel de resistencia anterior, es decir, en este punto. Si nosotros vemos que la vela segunda alcista que se está formando rompe el canal de resistencia, si nosotros estamos viendo el gráfico así, ya sabemos que se está por formar uno de estos patrones. Ya sabemos que se está por formar uno de estos patrones. Ok, ya lo sabemos. ¿Es posible que no se forme? Y sí, es posible, puede ser. O sea, el trading siempre tiene probabilidades a favor y probabilidades en contra. Quizá no se forme, pero lo más probable y lo que seguro va a pasar es que veamos esto y dejemos pasar un cierto tiempo para que se termine de formar la vela. Por ejemplo, si estamos en velas de 1 minuto, quizá esto lo veamos cuando la vela va por 25 o 35 segundos. Cuando la vela se termine, es decir, cuando llegue 1 minuto, se los aseguro, lo más probable que vamos a ver es esto. ¿Ok? Entonces, ya sabemos y ya hemos confirmado que hay un cambio de tendencia, es decir, que habían muchos vendedores que estaban vendiendo el activo, por ejemplo Bitcoin, y que llegó un punto en el mercado, un punto X, un punto que está dado por esta zona, en donde aparecen compradores. ¿Y cómo sabemos que esos compradores realmente están dispuestos a romper la tendencia bajista que existía? Bueno, cuando se rompa esta línea. No quiere decir que se rompa la tendencia bajista completamente. Simplemente estoy diciendo
que se va a romper momentáneamente o que nos va a dar un pullback o que nos va a dar al menos una pequeña entrada de reversión del precio para poder operar hacia el alza. Eso es lo que estoy diciendo. Quizá la tendencia alcista suba, o sea, venga una tendencia bajista y haga una pequeña reversión, pero luego siga bajando y rompa esta línea que estaba acá y donde aparecieron estos alcistas. Quizá es momentánea y después sigue y rompe la línea, pero por lo menos vamos a tener un leve instante para operar hacia el alza y poder sacar nuestro profit. Bien, una vez que ya hemos visto el patrón y cómo se conforma, vamos a dar las pautas para operar. Una primera pauta sería operar cuando vemos que se va a formar el patrón porque ya vimos que rompió la resistencia. ¿Qué es esto? Bueno, lo que dibujé recién simplemente. Simplemente si vemos mientras la vela está en transcurso que está así y que venció la resistencia y por ejemplo estamos en temporalidad de 1 minuto, podríamos operar a 1 minuto, a 2 minutos, a 3 minutos al alza. Podríamos hacerlo acá. Obviamente sin saber que el precio va a terminar así. Esa es una posibilidad para operar este patrón. Otra posibilidad es esperar a que se conforme completamente y que quede confirmado en su totalidad, es decir, a que termine la vela tercera que se está formando, la vela verde, es decir, esperar a que se forme esto en el gráfico y una vez que va a empezar la nueva vela, es decir, una vez que va a comenzar esta vela de acá, ahí hacer nuestra operación a 2 minutos. Por ejemplo, si estamos operando en gráfico de 1 minuto. Si estamos operando en gráfico de 5 minutos, podríamos hacer la operación a 10 minutos, a 15 minutos. Ok, esa sería la segunda pauta de operación. La tercera pauta de operación podría ser que el precio rompa la línea de resistencia, es decir, en este punto. Esto todavía no ocurre, ¿verdad? Lo que podría pasar acá también es que esta vela que relativamente o que temporalmente está verde y que aún no termina de conformarse, porque por ejemplo le quedan 20 segundos para que termine de formarse, puede ser que se dé vuelta y pase a ser roja. Ok, puede ser eso. O también puede ser que quede verde, pero que quede la vela por abajo de la línea de resistencia. Es decir, aunque la mecha quede por arriba, porque la mecha nos va a indicar el punto máximo de la cotización, aunque la mecha quede por arriba, quizás quede por abajo la vela, es decir, que quede algo así. Supónganse que esto no existe. Podría pasar eso y que la mecha haya quedado acá. En este caso, que haya quedado acá la mecha. En este caso no vamos a operar. ¿Por qué no vamos a operar? Porque puede ser que sea un falso patrón. Puede ser que sea un falso patrón. Hay otro tipo de patrones que se pueden estar formando acá, pero no los voy a complicar con eso. Se puede estar formando otro tipo de estructura de mercado, otro tipo de patrón de velas en el que podríamos operar al alza. Pero eso tiene que ver con otro tipo de indicaciones y no con la indicación que estamos viendo hoy, que es la ruptura de la resistencia conformada por la mitad de la vela. Se me está ocurriendo algo acá, que puede ser que los más novatos se estén pensando que hay una línea real de resistencia acá, en esta zona, que pasa justo esa línea
pasa por la mitad de las velas. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy hablando de eso. Es más, si han entendido eso, han entendido mal, o quizás yo he explicado mal. Yo lo que dije es que siempre en la mitad de una vela hay una línea de resistencia, porque la mitad de una vela es una línea de resistencia o una línea de soporte. Es una simple regla que quizás no sabían, una simple ley que quizás no sabían. No son resistencias y soportes fuertes, pero esto lo explico en una especie de paréntesis porque no quiero que nadie se quede afuera de la explicación. Aquí hay una línea de resistencia y aquí hay una línea de soporte, sin importar que realmente exista una línea así que realmente sea una línea de soporte y resistencia. En esta vela también aquí hay una línea de soporte y de resistencia, porque es una simple regla del trading y de las velas japonesas y tienen que entenderlo así. No hay muchas vueltas que darles o no hay mucha explicación o por qué. Es así, entiéndanlo así. Bien, hecha esa aclaración, sigamos. Estábamos hablando de la posibilidad de que existiera una falsa conformación del patrón. En ese caso, si sucede eso, debemos no operar. Podríamos operar, pero no lo vamos a tener en cuenta para el video de hoy. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la conformación de la estructura y de la tendencia. ¿En qué sentido digo esto? En lo que expliqué recién. Si se acuerdan lo que dije recién, dije que tenía que venir una tendencia bajista, se llegaba a un punto en la que aparecían compradores. Esta línea azul que acabo de dibujar sería este punto. Es posible que haya esta pequeña reversión, pero en un momento el precio siga bajando y rompa esta línea, así que mucho cuidado con la temporalidad, o sea, con el tiempo de expiración en el que vamos a meter la operación. Yo recomiendo a 1, 2 o 3 velas de expiración, por eso digo, si estamos operando 1 minuto, quizás a 2 minutos tiene que ser la operación. Si estamos operando a 5, quizás a 10 tiene que ser la operación, porque quizá acá el precio suba, acá siga subiendo, acá se conforma una vela, se conforma una vela verde, acá la voy a dibujar, supónganse que acá se conforma otra vela alcista, otra, pero quizá acá ya sigue la tendencia bajista y el precio baja y baja y baja. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta situación de acá, tenemos que aprovechar eso. Así que mucho cuidado en la temporalidad que operan. Podría ser hasta 1 minuto incluso. Fíjense, todo tiene que ver con su análisis. Ahora, unas particularidades sobre el patrón martillo que vemos acá. El patrón martillo invertido y la estrella de la mañana doji. Bueno, en cuanto a la estrella de la mañana doji, no hay tantas particularidades que hacer por el hecho de que básicamente es lo mismo que una estrella de la mañana, solamente que no forma una vela. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no hay una decisión ganadora entre los alcistas, porque acá en la estrella de la mañana común hay más alcistas que bajistas. Por eso se conforma una vela alcista, porque hay más jugadores o hay más dinero puesto en lo que sería posiciones o mercado alcista. Acá hay tanta fuerza bajista como tanta fuerza alcista. Entonces no hay una posición definida. Y es posible que la vela siguiente al doji quizás siga bajando. Entonces atentos a la estrella de la mañana doji para poder confirmar con la segunda vela alcista o la tercera vela de la estructura que estamos analizando. Atentos a ver que rompa la línea de soporte que marca, o de resistencia en este caso, perdón, que marca esta vela roja. Atentos con eso en la estrella de la mañana de hoy. En cuanto al martillo, a la figura del martillo, es una figura
que de las 4 que estamos viendo es la que menos se las voy a recomendar. ¿Por qué? Porque esta vela ha tenido una mecha hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el precio mínimo de la cotización del mercado, o el punto más bajo en el que hay compradores, no es este de acá. No es como en la estrella de la mañana, que es este, o en el martillo invertido, que es este, o en el doji, que es este. En estas 3 figuras de acá, fíjense que el punto mínimo es el mínimo donde queda la vela roja. Fíjense, el punto mínimo es el punto donde queda la vela roja. Pero en este caso de la figura del martillo, el punto mínimo no es donde queda la vela roja, sino que es mucho más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es posible que el precio aún siga bajando y que todo este espacio que hay acá, entre acá y acá, haya la verdadera lucha entre compradores y vendedores. Por lo cual, el patrón martillo es el que menos les voy a recomendar y es con el que más cuidado deben tener. ¿Por qué deben tener cuidado con el martillo? Bueno, porque es muy probable que la zona del martillo, nunca el martillo llegue a romper la línea de resistencia de la mitad de la vela. En esta vela, en la vela del martillo. En esta sí, debería romperla, y si no la rompe, bueno, nunca existe el martillo. Pero puede existir martillo, y generalmente siempre va a existir martillo con esta vela rompiendo y no con esta vela. O sea que la operación anticipada de la que hablamos anteriormente y la que quizá algunos no entendieron, no se podría dar con la vela martillo. Así que los que todavía no entienden de qué hablamos en ese momento, de la operación anticipada, cuando dijimos que se podía operar sin necesidad de ver esto, cuando la vela hubiese roto el nivel de resistencia, bueno, eso que explicamos, descártenlo, no lo tomen en cuenta para la figura del martillo. Esa es la primera precaución que quiero que tengan. Y la segunda, que como bien dijimos, hay un espacio más abajo donde hay o donde el precio llegó. O sea que hay una zona en disputa y que las probabilidades de operación cuando veamos confirmada la figura, es decir, cuando veamos que esta vela, cuando veamos que esta vela verde supera la línea de resistencia y nosotros veamos confirmado el martillo y decidamos meter la operación hacia arriba, tengan en cuenta que es más probable que tengamos menos tiempo de tendencia alcista. ¿Se entendió esto? Es más probable en la figura martillo que tengamos menos tiempos de operación alcista. Dicho de otra forma, es más probable que venga poquito y baje mucho. Venga poquito y baje mucho. Entonces, esto que digo de que venga poquito y que baje mucho, quiere decir que solamente vamos a tener este espacio de operación y no más espacio de operación como podríamos tener en la estrella de la mañana. Quizá en la estrella de la mañana el precio llega hasta acá y después baja, o quizá nunca baja, directamente sigue subiendo. En el martillo no. Y en cuanto al martillo invertido, la consideración sobre el martillo invertido tiene que ver con que la vela tiene una mecha por encima. ¿Cómo debe interpretarse esto en el lenguaje del precio? Bueno, quiere decir que apareció en esta línea una gran fuerza alcista, pero automáticamente al llegar a este punto volvió a existir una gran tendencia bajista, que no fue tan fuerte, o por lo menos no tan fuerte como la alcista, como el impulso alcista, pero que aún así fue lo demasiado fuerte para hacer retroceder el precio. Entonces,
vemos que en esta zona de acá, que es la zona de la vela, en toda esta zona hay una gran pelea entre bajistas y alcistas. Hay una gran indecisión en toda esta zona. Por lo cual, si bien es mejor esta figura del martillo invertido que la del martillo normal, en mi opinión, es mejor esta, también deberíamos y sería mejor no operar la figura anticipada, como expliqué al principio, no operar la figura sin que exista esto, es decir, que esto de la segunda vela verde todavía no ocurre, no operar la situación anticipada, sino que operar solamente cuando podamos ver que ha ocurrido la vela verde y que la figura se ha confirmado por superar la resistencia que impone la zona de mitad de vela. Ok, o sea, solamente cuando la figura pase esto que es la mitad de la vela, solamente cuando la figura pase, ahí podríamos operar hacia el alza. Y mejor aún si esperamos a que esta vela termine, es decir, que llegue al minuto final y que termine mostrándonos el patrón de martillo invertido, y quizás ahí sí podríamos operar hacia el alza esperando que siga existiendo velas alcistas. Bien, esto sería el patrón de reversión, mi patrón de reversión favorito. No vamos a tener tiempo, porque si no la clase se va a hacer muy larga, de ver los patrones de reversión que van desde una tendencia alcista o bajista. No vamos a poder verlos en profundidad, pero básicamente podrían tomar todo lo que expliqué yo recién y darlo vuelta, porque son lo mismo, pero al revés. En la estrella del atardecer, fíjense bien mis cambios de pantalla, la estrella del atardecer es exactamente igual, pero al revés que la estrella de la mañana. El martillo es proporcional a el hombre colgado. La estrella fugaz es proporcional a la explicación que di sobre el martillo invertido. Y la estrella de la mañana doji es inversamente proporcional a lo que sería la estrella del atardecer doji. Entonces, simples aclaraciones. El precio debe llegar a este punto en la estrella del atardecer viniendo de abajo, es decir, de una tendencia alcista. El precio debe llegar a este punto viniendo de abajo. Nosotros dijimos, cuando estábamos hablando de esto, que el precio debía llegar a este punto de arriba, porque era una tendencia bajista. Si no es una tendencia bajista, el patrón de vela no sirve. Entonces, para que sirva el patrón de velas, tiene que venir de una tendencia bajista y llegar entonces de arriba. Bueno, acá lo contrario. En la estrella del atardecer, lo contrario. Si al revés era que debía llegar de arriba, bueno, aquí debe llegar de abajo, porque la tendencia es alcista y debe llegar a este punto desde abajo el precio. Otra consideración, bueno, acá dibujamos lo que sería que debe llegar al punto aquí de una tendencia abajo. Y bueno, eso básicamente. Otra consideración que sería el hombre colgado. Para que funcione el patrón, todos los patrones deben romper la línea. En este caso no es una línea de resistencia, sino que en este caso es una línea de soporte, porque el precio acá está por arriba de esta línea. Entonces, con relación a esta línea, que es la línea del precio, esta línea de acá está abajo. Entonces, si el precio está abajo, si la línea está abajo y el precio está arriba, esta es una línea de soporte. Recién habíamos dicho que estas líneas de acá, fíjense, recién habíamos analizado estos patrones, habíamos dicho que la línea del medio de la vela era una línea de resistencia. Bueno,
¿Por qué era una línea de resistencia? Porque el precio estaba por debajo de la línea. Ahora es todo lo contrario. En este tipo de patrones, el precio está por debajo de la línea. Por arriba, perdón. El precio está por arriba de la línea. Entonces, esta línea que pasa por acá es una línea de soporte y no una línea de resistencias. Esto es una línea de soporte. Entonces, ¿cuándo se van a confirmar los patrones? Y cuando ya sea la vela del medio o la siguiente vela rompa esta línea de soporte. Cuando esta línea sea rota, ahí se va a confirmar el patrón. Podemos aplicar lo explicado en el paréntesis al principio sobre la operación anticipada. Podemos aplicar los explayados sobre operación anticipada cuando todavía esto no ocurra. Siempre y cuando esta vela que ya se ha formado, esta vela de aquí que ya se ha formado, rompa con la línea de soporte. Rompa con esa línea. La consideración que hicimos sobre el martillo, de no operar el martillo en operación anticipada, bueno, la podemos explicar lo mismo para el hombre colgado. En el hombre colgado, no, perdón, acá sería al revés. La explicación que hicimos sobre el martillo, de no operar anticipadamente el martillo, en las figuras de esta parte la tenemos que aplicar a la estrella fugaz. A la estrella fugaz. Sobre no operar anticipadamente la figura. Atentos a eso. Y nada, esto ha sido todo el video de hoy. Esta ha sido la clase número 3 de Trading con Abel. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo nuevo. Básicamente lo explicado nuevo sería lo de la existencia en cada vela del mercado, la existencia de una línea de soporte y resistencia interna a cada vela que está justo a la mitad de la vela. Eso no lo sabe todo el mundo, no lo explica todo el mundo y espero yo haberlo explicado y que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Y en este caso aplicamos ese conocimiento de la línea de soporte o de resistencia de mitad de vela aplicado a los patrones de reversión del precio. Así que bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.